¿Sabes qué me ha pasado a mí, Marta? Los compañeros de Levante, del periódico, a los que además agradezco el seguimiento y la difusión que hacen de este programa cada semana, publican por la mañana una reseña de qué va a pasar en el programa, ¿no? Y anunciaban hoy que Marta Querol iba a estar con nosotros. Evidentemente hay quien te pregunta, ¿no?, sobre los invitados, y me decían, ¿es amiga tuya, Marta? Digo, no hemos coincidido nunca. No nos conocemos, o sea, habremos coincidido quizá en algún acto, pero nunca habíamos hablado, ¿no? Me decían, es amiga tuya y por eso es la primera fallera mayor que traes para entrevistar. Digo, no nos hemos visto nunca, absolutamente. Digo, es la fallera mayor de Valencia de hace 20 años, del año 88. Y me decían, la traes porque ha escrito un libro. Digo, no he traído una fallera mayor que ha escrito un libro. Digo, traigo una escritora que fue fallera mayor de Valencia, que creo que es distinto. Qué bonito. No, creo que es distinto, de verdad, Marta. O sea, no es lo mismo. Te lo agradezco en el alma. Claro, o sea, en tu caso, mucha gente dirá, una fallera mayor que ha acabado de escritora. No, yo creo que eres una escritora que en su currículum tiene que fue fallera mayor de Valencia, y supongo que además es una parte de tu currículum que no te importa tener. Del que me siento muy orgullosa, y yo creo que todo el mundo lo sabe, que yo, además, siempre que se me ha pedido una colaboración como fallera mayor de Valencia, he ido encantada de la vida, porque creo que fue un honor, y que como tal honor me debo el corresponder a la gente que me pida que vaya a cualquier sitio. O sea, a mí me hicieron un regalo enorme la ciudad, y ese regalo es para toda la vida, y como es para toda la vida, pues yo tengo que corresponder toda la vida, y toda la vida seré fallera mayor de Valencia del año 1988, y tendré que ir y corresponder y ayudar, y donde me pidan, pues allí estoy. Normalmente, vamos, yo creo que nadie puede decir que le he dicho que no en tema de fallas a nada, porque realmente es que creo que debo hacerlo. Además fuiste fallera mayor de Valencia de una manera curiosa, porque tú siempre has militado, podríamos decir, en la comisión de Jacinto Benavente, Reina Doña Germana, pero fuiste fallera mayor de Valencia con Pizarro, Cirilo Amorós. Efectivamente. Que es ya una manera curiosa de llegar al porque puesto. Era la falla de mi padre, y yo siempre había pertenecido a la otra falla. Fui fallera mayor en mi año en mi falla, como correspondía, y prácticamente 2 o 3 años después se planteó en Pizarro que no tenían fallera mayor, y bueno, mi padre había estado enfermo, había tenido unos problemas de salud, y se me presentaron en el trabajo toda la comisión de Pizarro, bueno, los de la Junta, para decirme que venían a pedirme por favor si yo quería ser fallera mayor de Pizarro, Cirilo Amorós, porque para mi padre pues era algo que le hacía muchísima ilusión, que él no lo había podido vivir conmigo de cerca, digamos, el año que yo fui en Jacinto Benavente, Reina Doña Germana, y que por favor que pensara en él, que lo hiciera por él. Bueno, me entraron por el lado sensible, un poco de chantaje emocional, y yo, que para esas cosas soy facilona, pues aunque en aquella época, a pesar de tener 20 años, me veía mayor para ser fallera mayor de una falla. ¿Con 20 años? Sí, pero es que entonces eran de 16, de 17, de 18, yo con 20 ya me veía toda una mujer. Fíjate lo que son las cosas. Ahora miro para atrás y digo, pero si eras nada, si eras total una cría. Y bueno, yo me veía ya trabajando, me veía con la carrera, y decía, ¿y a dónde voy yo ahora de fallera mayor de la falla? Pero bueno, pues como me entraban por el lado sensible, y como digo, soy facilona, pues dije, venga, vale, pues fallera mayor de Pizarro. Y pasé ese año fantásticamente bien, la verdad es que lo disfruté como una enana, mi padre también, el hombre, lo disfrutó muchísimo, y cuando llegó el momento de presentarse, dijeron, pues te vamos a presentar al sector, y dije, pero si yo por ahí ya he pasado, si eso de, nada, tú vas, que esto, pues como todas las falleras se presentan, dije, bueno, pues vale, pues me presento, total. Yo pensando, total, si no voy a salir, o sea, así de sencillo, y salí del sector. Y luego pasamos a la corte, y salí de la corte, y luego salí de fallera mayor, y claro, pues es de esas cosas, es como lo del premio Planeta, que dices, pues lo he mandado por decir, pues igual he hecho algo bueno y no me he enterado, y parece que sí, y aquello pues fue algo parecido. Dices, pues a mí me encantan las fallas, las adoro, me encantaría ser fallera mayor de Valencia, pero es un sueño inalcanzable. ¿Cómo voy a salir yo de fallera mayor de Valencia? Y salí. ¿En general tienes la sensación en tu vida de que eres una mujer con suerte, con fortuna? Yo creo que sí, porque aunque la vida me ha dado muchos golpes, yo creo que no tengo nada más que agradecerle a Dios todo lo que me ha dado, las oportunidades que ha puesto a mi alcance, incluso las desgracias que he pasado, yo creo que las tengo que agradecer, porque yo creo que la persona que no sufre y que lo tiene todo fácil, a la larga no sabe disfrutar de lo bueno. Y yo lo que tengo es que, como he tenido pues de muy bueno y de muy malo, pues he sabido disfrutar mucho de lo muy bueno, incluso de lo poquito bueno. O sea, yo soy feliz con muy poca cosa, entonces yo creo que es una persona muy afortunada. Lo digo porque en las malas evidentemente no vamos a entrar, porque no estamos aquí para eso, pero en las buenas es como si siempre la fortuna te hubiera marcado
un atajo distinto, ¿no? Sí, y sí, sí. extraño, es decir, escribes una novela, finalista en Los Planeta, te piden que seas fallera mayor de Pizarro, al año siguiente fallera mayor de Valencia, es decir, en las cosas bonitas, ¿no?, que te han ido pasando en la vida, da la sensación de que ha habido siempre un atajo rápido, ¿no?, que la fortuna te ha acompañado. En lo de fallera mayor de Pizarro hay una cosa curiosísima, te voy a contar una anécdota, si tenemos tiempo. Claro, sí, sí. Pues cuando yo me presenté al sector por Jacinto Benavente, Reina Doña Germana, no salí, evidentemente. Me presentó a la falla, yo estaba muy ilusionada por salir, pero me quedé allí. Pues bueno, se termina el acto y me viene un señor a darme la enhorabuena. Y yo, este señor que venía en silla de ruedas, que era de la falla Ciscarburriana, le digo, no, perdone, se ha equivocado, pero yo no he salido. Me dice, no, dice, tú no has salido este año, dice, pero tú serás fallera mayor de Valencia. Como lo estás oyendo. Y yo pensé, este señor está un poco para allá. Porque, en fin, yo no he salido del sector, no me pienso volver a presentar, ¿cómo voy a ser yo fallera mayor de Valencia? Y me lo dijo convencido, me dijo, enhorabuena porque tú serás fallera mayor de Valencia. Y yo me acordé de este señor el día que salí elegida de la corte, no del sector, porque del sector aún dije, bueno, pero el día que salí elegida de la corte me acordaba yo de aquel señor y decía, pero bueno, este buen hombre, que era el padre de otra chica que se había presentado al sector conmigo ese mismo año. O sea, estaba su hija conmigo, nos hicimos muy amigas las dos, y cuando vino su padre me dijo eso, y yo le dije, pero si no he salido yo, dice, es igual, dice, tú serás fallera mayor de Valencia. Yo, este hombre de verdad, que me diga el número de la lotería, porque... Que nos llame. Es que era muy poco probable, o sea, las probabilidades de que yo me volviera a presentar eran prácticamente y volver a pasar al nulas. sector. Lo que pasa es que has demostrado en esta vida que le tienes afición a los jurados, porque jurado para el Premio Planeta, jurado para la Corte, jurado para Fallera Mayor, te lo has cogido con ganas tú ya, lo de tener un jurado Pues siempre. Se ve que sí, pero en fin, no lo he hecho voluntariamente, me he ido surgiendo así, es que se me llevan por delante. Te ha ido apareciendo. ¿Cómo fue el 88? ¿Cómo fue ser la Fallera Mayor de Valencia? Pues me imagino que como todas las falleras mayores de Valencia, con las que tengo mucha amistad y lo hablamos muchas veces, pues algo maravilloso, irrepetible, que yo creo que te marca el carácter, que te hace madurar mucho y que te da una visión del mundo y de las fallas pues mucho más profunda de la que pudieras tener antes de salir de fallera mayor. Son unas vivencias muy fuertes y yo por lo menos lo disfruté muchísimo. Además, pues conoces mucha gente, no solamente en medios de comunicación, sino en las propias fallas, conoces la fiesta desde dentro, muchos actos que a lo mejor el que permanece en su comisión pues no los conoce y tomas contacto con ellos y todavía terminas por tener un cariño aún mayor a las fallas. No sé, fue algo muy muy bonito. Un buen recuerdo, ¿no? Buenísimo. Supongo, y un Buenísimo. cariño que se ha ido prolongando en el tiempo y como te decía yo, estoy seguro que va a hacer que los falleros estén pendientes ya de esta fantástica novela, tu primera novela. Digo tu primera novela porque van a haber muchas más. Soy como el señor este de Ciscarburriana que se atreve a vaticinar ya que este final del Ave Fénix seguramente tendrá nuevas partes, ¿no?, en ese camino para que los falleros, especialmente, ¿no?, a través de este programa, los que convocamos para que compren el libro de la editorial Cicerone, ¿no? Si no me Centurione. Centurione. Editorial ¿Ves cómo yo cambio los nombres de todo y no, Sí. no hay problema? A ti de momento te sigo llamando Marta. Sí, menos mal. que es uno de los problemas que podríamos tener, pero vamos, ahí no me he equivocado. Tampoco pasa nada. Centurione, editorial Centurione, y que a partir de la semana próxima estaré ya en las librerías, ¿no?, supongo. Sí, en esta semana creo que ya se está repartiendo y en algunas librerías de Valencia ya lo tienen y me imagino que la semana que viene ya estará a disposición de todo el mundo al 100%. ¿Cómo te has sentido cada vez que has vuelto a uno de esos actos falleros? Pues muy feliz y con un poquito de nostalgia, ¿no?, de aquellos tiempos, pues a lo mejor sobre todo pues por los años que han pasado, por la juventud que tenías entonces, pues por circunstancias, pero muy feliz y siempre con la sensación de que me encuentro con amigos. Yo creo que cada vez que veo un acto fallero tengo la sensación de tener una reunión, sino casi con familia, más que con amigos. Me he encontrado mucho, pues por ejemplo, con las chicas de mi corte, que nos llevamos fenomenal, que me han apoyado un montón. Bueno, en la página de la editorial Centurione tengo unos comentarios de ellas que me han hecho que se me salten las lágrimas, de verdad. O sea, de los comentarios que hay, pues 5 o 6 son de chicas de mi corte y bueno, son de amigas, son realmente comentarios de amigas. Uno en la vida recoge un poco lo que va sembrando, ¿no, Marta? Pues se supone que sí, se supone que sí. Lo que pasa es que la vida no siempre es justa. O sea, no todo el mundo que hace el bien va recibiendo el bien. Entonces, pues es muy de agradecer que te consideren amiga y que hayan tenido la generosidad de hacer los comentarios que me han hecho en la página web. Lo mismo Falleras Mayores de Valencia, bueno, me están mandando unos mensajes de ánimo por correo electrónico, pues eso, de poner la carne de gallina.
Entonces, pues me siento como en una especie de gran familia, que tenemos una afición todos en común, un cariño grandísimo a Valencia y a las Fallas, y ese nexo de unión y el haber compartido unas vivencias muy concretas, pues hace que tengas un feeling especial. Entonces yo cada vez que voy a un acto fallero me siento feliz. El otro día estuvieron aquí en el programa Miguel Masmanián, Elena Muñoz y Sí. Vanessa Lerma, acompañando a Marta Agustín, y les comentaba yo, lo comentamos en el programa, que se les iluminaba la mirada, que les salía un brillo especial en cuanto se ponían a hablar de su año como falleras Sí. mayores y del mundo de las fallas, y también te ha pasado, o sea, creo que es ese virus que tenéis contagiado de Sí. las falleras mayores y que en el momento en que empezáis a hablar de Sí, según qué sí, cosas, sí. como que os emocionáis.